Bueno, entonces en este día vamos a leer la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La palabra se llama una madre que ora. Así se llama. Diga conmigo, una madre que ora. Más fuerte, diga conmigo, una madre que ora. Ahora diga, una familia que ora. Y denle un aplauso a Dios en esta hora. Cuando hay una madre que ora por sus hijos, hay un futuro brillante para ellos. Cuando hay una madre que levanta un clamor, Dios protege. Dios abre puertas donde hay una madre que incansablemente está orando por sus hijos. Y pensaba en algo mientras estaba sacando la palabra, y fue la vida de Amram y Jocabed, los padres de Moisés. Cuando Jocabed vio, que era la madre de Moisés, que había un edicto de muerte, y que precisamente bajo ese edicto de muerte había nacido su hijo Moisés, dijo: yo no voy a permitir que las parteras hebreas, las mujeres de este lugar, egipcias, maten a mi hijo. Ya dijo no. Entonces ella buscó una idea, buscó una forma, y ella dijo: yo no voy a permitir que ellos maten a mi hijo. Y entonces fue y hizo una pequeña arca, dice la palabra, y allí con dolor metió a su hijo Moisés, porque era una mujer que oraba. Y fue con dolor y lo dejó allá en el río Nilo, porque ella dijo: es la única forma de salvar a mi hijo. Cuando hay una madre que ora, Dios le da estrategias, Dios le da sabiduría, y Dios guarda a sus hijos. Cuando hay una madre que ora, cuando hay una madre de altar allá que entra a la presencia de Dios. Porque hay mujeres, y a ellas son las que les estoy hablando en este día, mujeres de oración. Y Dios me lleva a algo. Hay mujeres que cuando van a orar dejan tal vez el piso bañada en lágrimas, orando por sus hijos, orando por ellos. Señor, guarda a mis hijos, bendícelos. Por eso decía en algún momento en esta reunión: lo que callan las mujeres, y más las madres. ¿Sí ven? Porque una mamá hace lo que sea por el bienestar de sus hijos, ¿sí ven? Por estar al lado de ellos, para que se desarrolle en la vida de ellos el propósito de Dios. Y esta mujer entendía que su hijo había nacido con un propósito, y Dios llevó a cabo el propósito. Y yo quiero decirle algo hoy, mujer que estás acá: Dios tiene propósitos muy grandes con tus hijos, y lo que no has visto lo verás con tus ojos. Pero debes seguir siendo esa madre de oración, esa mujer de clamor. Y reitero, una mamá no es solamente aquella que da luz. Hay madres sustitutas, aquellas que levantaron también hijos que de repente no fueron del vientre, pero que hacen parte de ese propósito y de ese destino de parte del Señor. No hay nada más doloroso tal vez que ver a un hijo cuando comienza, tal vez después de ser cristiano, a ir al mundo. Eso duele mucho para una mujer que ama a Dios. Pero así como el enemigo te ha querido arrebatar a tus hijos, te los tendrá que entregar, te los tendrá que devolver a través de tu oración,
a través de esa búsqueda incansable. Y yo quiero que por un momento usted levante sus manos al cielo, porque la palabra que leíamos es una palabra muy clara. Por nada estéis famosos, si no sean conocidos delante de Dios esas peticiones. Y usted allí, mujer que está acá, dígale a Dios: gracias por el privilegio que me has dado. Dígale gracias. Pero hay momentos de aflicción para una madre también. Hay momentos de crisis. Y yo sé que mientras me estoy hablando, algunas de ustedes están llorando porque Dios, el Espíritu Santo, está ahí ministrando. El Espíritu Santo está ahí tocando tu corazón. La ausencia de un hijo cuando sale de la casa deja un vacío muy grande. Un vacío. Pero Dios siempre estará ahí. Y quiero que vaya conmigo a la palabra Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye. Instruir es guiar. Instruir es enseñar. Instruir es como, miren acá, esos primeros pasos que su hijo empezó a dar. Porque tal vez la primera que vio ese proceso fue usted. Y su hijo se caía y usted lo cogía y lo levantaba y usted le decía: no, así no, vamos a tratar de caminar de esta forma. Instruir. ¿Sí ves? Y ahí la Biblia dice: instruye al niño en su camino. Instruye al adolescente en su camino. Instruye al adulto en su camino. No importa la etapa del ciclo vital, siempre vamos a estar ahí para instruir. Y aun cuando fuere viejo, mira, al pasar los años, no se apartará de él. No nos apartaremos. Yo recuerdo que acá, cuando empezó esta iglesia hace muchos años atrás, acá asistía Virginia, la mamá de Nuri. Y mire, la familia de ellos ya no están acá congregándose, pero Nuri ha permanecido porque alguien le instruyó, ¿sí ves? Porque la palabra quedó ahí sembrada en el corazón. Entonces es la palabra la que da fruto en el tiempo de él. Y quiero que anote allá: ¿cómo orar por sus hijos? Una pregunta: ¿cómo orar por sus hijos? ¿Cómo podemos orar por nuestros hijos? Como esas madres del corazón de Dios, como esas mujeres del corazón del Señor. El Salmo 100, versículo 4 dice: entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Primera cosa, Salmo 100, versículo 4. Primera cosa, para orar por nuestros hijos. Dios me ha dado algunos aspectos. Primera, empiece dando gracias y pidiendo perdón a Dios. Dando gracias, ¿por qué? Por la oportunidad que Dios les ha dado a ustedes de ser madres. Y pidiendo perdón, ¿por qué? Porque de pronto hay fallas allí en nosotros, en el corazón de nuestros hijos. Pero primero debemos dar gracias a Dios por todo, para luego pedir perdón por nuestros pecados y por los pecados de nuestros hijos. Y ahí automáticamente yo podría ir a la vida de Job. En el capítulo 1, quien todas las mañanas, dice la palabra de Dios, que levantaba un altar. ¿Sí ves? Pero siempre en la mano derecha debe haber gratitud y en la mano izquierda debe haber arrepentimiento, perdón, para poder ver el obrar de Dios, para poder ver al Señor allí trabajando en medio de nuestra familia. Segunda cosa, primer libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, vaya conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Samuel 1, 11.
Segunda cosa, yo le voy a dar a usted varias claves hoy mientras que analizaba esta palabra, me gustaba mucho. Segunda cosa, anote allá, sea específico cuando usted vaya a orar. Sea específico. Primer libro de Samuel 1:11. E hizo voto ¿quién? Ana, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mira, una mujer específica. Fue muy clara, muy determinada delante de Dios. Le dijo a Dios: yo necesito un hijo que sea varón. Y si tú me lo das, será nazareo para ti, será consagrado para ti. Y yo siento en esta mañana una dirección de parte del corazón de Dios. Cuando usted vaya a orar por sus hijos, sea específico. Y Dios le dice en esta mañana: ¿qué quieres para tus hijos? ¿Qué quieres? ¿Qué le vas a pedir a Dios para ellos? Sé una mujer determinada. Sus oraciones deben ser específicas. Primera cosa, porque tengo varias: que conozcan a Jesús y sean justos. Primera cosa, que conozcan a Jesús. Siempre en nuestras oraciones, que nuestros hijos se encuentren con Jesús, que nuestros hijos tengan una experiencia sobrenatural con Jesús, o sea, un arrepentimiento, algo genuino del corazón allá. Entonces, que conozcan a Jesús y sean justos. Segunda cosa, que sean librados del mal. Anote allá, porque el mal quiere acechar a nuestros hijos, el mal quiere acechar nuestras casas, el mal, lo malo quiere atacarles, lo malo, la maldad, el enemigo quiere volver a nuestros hijos a través del engaño. Pero que cuando venga la tentación, si hay una madre que está orando, entonces aunque el mal quiera acercarse, no los podrá tocar. Cuando venga esa mala amistad y les diga: no, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer este negocio torcido, que ellos digan: no, porque Dios está conmigo, porque yo tengo temor en mi corazón. Entonces mira lo importante, que sean librados del mal. Hoy hay muchas formas para fallarle a Dios, demasiadas, pero cuando hay alguien que está orando, el Señor guardará. Diga conmigo: Dios guardará a mis hijos. Otra cosa, que sean llenos del Espíritu Santo. Mira lo hermoso, y sigan su dirección. Cuando usted ore por sus hijos, díganle a Dios: que mis hijos estén llenos de la presencia del Espíritu Santo y que ellos quieran seguir su direccionamiento. O sea, que ellos sean dirigidos por el Espíritu, que ellos sean encaminados por el Espíritu de Dios, para que ellos puedan hacer la voluntad del Señor, la voluntad de Dios. Necesitamos ser direccionados. Hay mucha trampa. Mira, yo miraba estos días algo en X colegio, un chico llegó allá, lo cogieron porque era un expendedor de drogas. Entonces cuando lo cogieron, dijo: no, yo llevo unos polvos Mexana aquí. Pero no eran polvos Mexana, era droga que estaba llevando. ¿Sí? Imagínate un chico vulnerable, fácilmente le ofrecen y cae. Por lo que yo te digo del mal. ¿Sí? El mal está ahí, está a la salida de la puerta de la casa. Por eso la importancia de orar, ¿sí ve? De clamar. Y yo siempre le digo a Dios cuando voy a orar: Señor, ¿por qué quieres que ore en este día? Yo le digo a Dios: ¿por qué? Entonces Dios me trae la memoria: ore por esto, ore por esta situación, ore por esto. Y yo no me acordaba que debía orar por eso. ¿Sí ve? Y lo mismo, necesitamos orar por nuestros hijos. Otra cosa, que aprendan a discernir entre el bien y el mal. Mira, que haya discernimiento. Digan: bueno, listo, esto no está bien delante de Dios, esto yo no lo voy a hacer. No. ¿Por qué? Porque hay alguien que está allí,
clamando. Alguien que está allí buscando a Dios y es su mamá. Otra cosa, que cumplan los mandamientos, mira, de la palabra. Y ahí hay un mandamiento que quiero tocar: honrar a padre y madre. Enseña el principio de la honra en su casa y practiquemos la honra, porque cuando caminamos en deshonra es difícil ver la manifestación de Dios. A pesar de cualquier cosa, que podamos poner en práctica los mandamientos. Otra cosa, que sepan escoger compañeros sin vicios ni malas influencias. Hoy en día es fácil que una persona que tenga una conducta adictiva a X cosa o costumbre, entonces comience a influenciar sobre otros. Entonces, Señor, guarda a mis hijos de malas influencias, de malas amistades. Otra cosa, que se mantengan sexualmente puros. Oremos mucho por la parte moral de nuestros hijos, ¿sí? Que haya temor, que haya santidad en la parte sexual. No se habla casi eso hoy en día, pero es muy importante el hablarles de la pureza, de la santidad. Esta semana Ana nos preguntó y nos dijo: ¿y por qué la gente planifica el Levítico? ¿Por qué planifica la gente? ¿Por qué las mujeres planifican? ¿Sí? Entonces tiene que orientar, tiene que enseñar, tiene que hablar, porque si no el mundo lo va a enseñar, pero lo va a hacer de la peor forma. Otra cosa, ya lo dije, hace parte de los 10 mandamientos, que honren a sus padres. Pero acá está nuevamente la necesidad de enseñar ese principio, porque ese mandamiento dice: para que seas de larga vida. ¿Sí? Honrar a nuestros padres. Otro aspecto, que siempre tomen en cuenta a Dios en sus grandes y en sus pequeñas decisiones. Enséñale a sus hijos eso, que siempre tomen en cuenta a Dios. Si usted va a hacer un viaje, usted ya incluyó a Dios. Si usted va a empezar a estudiar, usted ya incluyó a Dios. Esa es la voluntad del Señor. Es que podamos ser padres que instamos a nuestros hijos a la búsqueda de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Otro aspecto acá importante: repita las promesas de Dios en voz alta. Estoy dando estrategias en esta hora de cómo debemos orar por nuestros hijos. Cuando usted se vaya a orar, esté en un tiempo de ayuno, mencione a sus hijos, o si los tiene, tome la palabra de Dios y comience a profetizar la palabra sobre ellos, en una llamada telefónica, en lo que Dios lo coloque a hacer. Pero yo sé que acá hay mujeres que van a ser guiadas por el Espíritu Santo a hacer actos proféticos con sus hijos, y usted va a ver allá el obrar del Señor. Deuteronomio capítulo 6, vaya conmigo. Deuteronomio capítulo 6. 6:6. Entonces, repita las promesas de Dios en voz alta. Cuando declaramos las promesas de Dios sobre los hijos, ellos son fortalecidos en su fe, son afirmados y son libertados de todo temor. Dígales, por ejemplo: eres esforzado, eres valiente, todo lo puedes en Yeshua HaMashiach, en Jesús, todo lo puedes. Entonces usted estará afirmando las promesas de Dios en ellos. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 en adelante, mire lo que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice ahí más la palabra? Mírame acá. Y las repetirás, las hablarás. ¿A dónde? ¿Qué dice ahí la palabra? ¿Sí ven lo que le estoy hablando en esta hora? Hablar la palabra sobre tus hijos. Cuando tú hablas la palabra, cuando tú das la palabra, automáticamente el Espíritu Santo comienza a trabajar en ellos. Que han visto que el enemigo ha querido atar a ese hijo, pero usted encara la palabra de parte de Dios y usted comienza a decir: hijo,
y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Entonces usted comienza a proclamar que llegó una crisis, pero usted en voz alta usted dice: el Señor es tu pastor, hijo, y nada te faltará. ¿Sí ves? Y comenzamos a hablar, a declarar la palabra de Dios en voz alta. No tengas temor de hablar la palabra. Tal vez se tocará por un teléfono, no sé cómo lo vas a hacer, pero el Espíritu Santo de Dios, Él te guiará. Y dice: y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Qué tenemos que hacer? Declarar que la palabra de Dios, mira, la palabra, que la palabra esté allí. Que usted, como padre, como madre, siempre tenga una palabra del corazón de Dios para poder hablarles a ellos. Otra cosa, otro punto importante allí: escriba las oraciones. Escriba las oraciones. Oraciones específicas de parte de Dios que Dios le dé a usted. Esto aumentará su fe y la fe de su familia al darse cuenta que tuvo respuestas a todas sus oraciones. Ejemplo, el año pasado le pedí a Dios algo, pero Dios ya me lo cumplió. O sea, tener como un diario, podríamos decir. Usted coloca allí sus oraciones. Y pensaba en algo, se me venía algo a la mente relacionado con la palabra de hace 8 días. Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 2. Habacuc 2:2. Habacuc 2:2. Lo que usted quiera para sus hijos, plásmelo. Declárelo sobre un papel. Yo sé que vamos a salir de este lugar empoderados a través de la palabra que Dios nos está hablando. Desplace allá. Hijo, le vas a servir a Dios, y escribes el nombre, escribes el apellido. Y allá estás buscando esa respuesta de Dios. Habacuc 2:2, mira lo que dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere. Entonces mira, usted va y plasma. Por eso he visto en algunos hogares que aún en madera ya se han plasmado palabras de parte de Dios. Y una clave que le voy a dar allá, mire: vaya y ore, haga un ayuno en el cuarto, en la cama donde su hijo duerme. Vaya con la palabra y suelte esa palabra sobre ese lugar. El enemigo huye ante la palabra de Dios. El enemigo tiene que correr frente a alguien que está parado en autoridad y en el poder de parte del Espíritu Santo de Dios. Otra cosa: ore de acuerdo a la voluntad de Dios. Mujer que está acá, varón que está acá. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es otro aspecto allí: ore de acuerdo a la voluntad de Dios. Para esto es imprescindible la guía y dirección del Espíritu Santo. Debemos pedirle que nos revele lo que hay en su corazón para nuestros hijos y que nos muestre el camino. A veces como padres conocemos o sentimos, y una mamá puede llegar a percibir, si ves, el peligro, puede llegar a percibir lo que quiere pasar allá con sus hijos. Mira, un día iba en un bus y pues trato de hacer amistades con personas. Iba una mujer allí en el bus y entonces ella me empezó a contar una historia. Llegó y dijo: yo recuerdo el día que perdí a un hijo, se accidentó y murió, pero ella me decía que esa mañana, cuando ella se levantó, toda la mañana estuvo inquieta, y como a las 10 de la mañana, que fue el accidente, porque estaba trabajando en la Ruta del Sol de Guaduas a Puerto Salgar, como a las 10 de la mañana que ocurrió el accidente donde su hijo murió, dice que en ese momento ella sintió un impacto en el corazón y ella dijo: algo pasó.
¿sí es? Porque una madre percibe el peligro, ¿sí es? Percibe la muerte. Y yo sé que acá puedo sentir en mi corazón que hay mujeres que han sentido cómo el enemigo ha querido hacer daño contra sus hijos. Y tal vez te has levantado a la madrugada a orar guiada por el Espíritu Santo. Y le dices a Dios: guarda a mis hijos, ten misericordia de ellos. Y Dios los guardará por tu clamor. Último aspecto: sea específico al orar por sus hijos. Y esto lo encontré en Lucas capítulo 2 versículo 52. Quiero que vaya conmigo. Lucas 2 52. Desde que nuestra hija estaba en el vientre, siempre empezamos a declarar esta palabra, porque fue algo que se declaró en el corazón de Dios sobre Jesús. Y hoy quiero darles esta palabra que es muy importante que la declaremos sobre nuestros hijos. Y mira lo que dice aquí la Escritura: y Jesús crecía, mira, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Usted no se imagina la profundidad que tiene este versículo. No se imagina el contenido tan amplio que hay allí. Porque la Biblia dice que Jesús crecía, mira, en sabiduría. Tus hijos crecerán en sabiduría. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Así como hay un crecimiento físico en estatura, pero también hay un crecimiento en la gracia, mira, para con Dios y para con los hombres. Para con Dios. Necesitamos esa gracia que solo Dios puede colocar. Algunas oraciones son oraciones que debemos esperar la respuesta de parte de Dios, pero desde cuando estamos allí en ese primer momento, hablando de las mujeres, desde el vientre debemos orar, en el momento de la concepción, por esos hijos. Usted que de repente no tiene hijos, pero está pidiendo a Dios, desde ahora comience a orar para que el Espíritu Santo de Dios comience allí a trabajar en esos hijos que Dios le va a entregar. Oremos también por la elección de la carrera tal vez de nuestros hijos, por el futuro cónyuge, ¿sí ve? ¿Con quién se va a casar mi hijo? ¿Con quién se va a casar mi hija? Desde ahora. Mira, los judíos, ellos enseñan: sus hijos no salen a vivir una unión libre de las casas, salen casados. Pero ahí ven, nosotros ni siquiera oramos por eso. No, tenemos que ir y practicar esos principios fundamentales, y entonces Dios comenzará ya a trabajar, y el Espíritu Santo, Él estará allí obrando. Mientras que son niños, mientras que son adolescentes, mientras que hay ese crecimiento, acuérdese, Jesús crecía en estatura, en sabiduría, y es importante declarar que caminarán en rectitud y que temerán a Dios. ¿Cuántos decimos amén? Entonces nuestros hijos serán hijos como, diga conmigo, rectos. Caminarán en rectitud. Entonces, que ellos puedan heredar de nosotros la fe, esa fe que Dios nos ha impartido. Y vuelvo y reitero: en el momento que partamos de esta tierra, allá en ese epitafio, en esa tumba, en esa lápida, ¿qué escribirán nuestros hijos de nosotros? Reflexionemos frente a esto. ¿Qué escribirán? ¿Qué dirán ellos de nosotros? Todo lo que estamos haciendo hoy, mira, transformará el destino y el corazón de las personas, y más de la gente más cercana. Es muy triste cuando hay gente que es muy buena persona con muchas personas socialmente hablando, pero internamente en su casa tiene una muy mala relación con sus hijos, muy mala relación en el hogar, y deben haber cambios. Y lo que más quiero enfatizar, y estoy terminando acá, la comunicación con nuestros hijos. Mujer que está acá, varón que está acá, hablemos con ellos.
A mí me aterra cómo hoy en día no hay una buena comunicación en los hogares con los hijos. Y veo hijos que prefieren contarle las cosas a cualquier persona y menos a sus padres. Y hoy es un día para analizar cómo podemos comunicarnos con ellos. Te felicito, mujer, por los hijos que has levantado en el temor de Dios, tal vez la forma como lo hiciste, pero la tarea tuya, yo te vengo a decir a ti, como Dios le habló al profeta Elías y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. No hemos terminado, debemos continuar. Y al continuar, veremos a Dios allí manifestándose de una manera amplia y de una manera poderosa. Eso se ve. Nunca olvidaré el día que me invitaron acá a San Carlos a unos grados, y mientras que los chicos pasaban a recibir su diploma de bachiller, hubo un solo muchacho que para mí marcó la diferencia como asistente a esa reunión. No estaba la mamá, estaba el papá. Pero al recibir ese diploma, salió por el medio de toda la gente y fue donde estaba el papá, se arrodilló y le dijo: papá, gracias. Toda la gente que estaba allá, la gran mayoría lloró, porque su papá estaba marcando el destino de ese muchacho. ¿Sí es? Porque su papá tal vez fue la persona que lo motivó, que lo orientó. Y hay ausencia por parte de los padres. La gente se queja y dice: el día del padre no celebran, no hacen nada. Posiblemente no estamos haciendo bien el trabajo. ¿Sí es? Y nos falta hacer un mejor trabajo. Y es triste lo que voy a decir, pero es verdad. Solo cuando un hijo se va de casa, muchas veces vemos lo importante que era. Solo cuando perdemos, hay veces, lo importante, nos damos de cuenta la importancia que tiene. Valoremos en vida, hagamos los procesos bien. Digámosle a Dios que nos ayude. ¿Cuándo fue la última vez que usted, como papá, como mamá, le hizo una nota a su hijo diciéndole: hijo, yo te amo? Y usted la dejó encima de la cama, así sea la letra que usted me dice que fue fea, no importa. Hagamos cosas para marcar el destino de ellos. Porque hoy veo una juventud y criticaban hace días y decían: no hablen de una juventud, adolescencia de cristal, que todos son unos flandeques. No, es una juventud que se ha levantado, que se está levantando con dificultades como todas. Pero tu hijo también atraviesa por crisis. Y necesitamos levantar el ánimo y la motivación de él o de ella. Y motiva a los hijos también, seamos especiales con nuestros padres. Un detalle, un abrazo. Yo le digo a la gente esto: no se trata de un carro, un Ferrari, no. Cosas sencillas, donde podamos volver a las sendas antiguas en el amor y en el cariño hacia nuestros hijos. Quiero que te coloques de pie en esta hora, chico. Colócate de pie. Lo que hoy estamos haciendo marcará el destino de nuestros hijos. Y queremos tal vez que nuestros hijos lleguen muy lejos. Y le digo algo: para ello es necesario llegar lejos en la intimidad con Dios. Llegar lejos en la intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Que usted en esta hora le pueda decir a Dios: dame un mayor amor por mis hijos. Dame un mayor amor por ellos. Y lo que estás acá, si tu papá, si tu mamá está ahí, acércate a ellos en esta hora. No te dé temor darle un beso, darle un abrazo. Escuché estos días a una mujer que tuve que ser fuerte para no llorar, a una docente.
¿Sabes qué me decía ella? Me decía, yo estoy en esta institución por mi papá. Pero me dijo ella, si hubo alguien que marcó el destino mío fue mi padre. Le dio el COVID. Nunca se pudo despedir de él. Y me decía, eso me está matando en vida. Nunca llegué a pensar que ese era el último día que iba a ver a mi padre. Y yo siento en esta mañana el corazón de Dios, que debemos ser sensibilizados en el amor, en el cariño. Hay hijos que pronto van a ser movidos hoy a pedirle perdón a sus papás, o padres le van a pedir perdón a sus hijos. No sabemos lo valioso que tenemos hasta cuando lo perdemos. Tú eres valiosa, mujer. Lo que nadie vio tal vez que tú hiciste por tus hijos, Dios te lo va a recompensar, porque Él es fiel, Él es bueno.